Hay batallas que no se libran en campos de tierra y sangre, sino en dimensiones que el ojo humano jamás contemplará. Mientras duermes, mientras caminas, mientras respiras, existe una guerra silenciosa que determina el destino de naciones enteras. Los antiguos lo sabían. Por eso temblaban cuando pronunciaban ciertos nombres. Por eso escribieron en códigos lo que no se atrevían a decir en voz alta. Porque hay fuerzas en el universo tan devastadoras que incluso los ángeles caídos retroceden ante su presencia. La humanidad conoce dos nombres: Miguel, el guerrero de armadura resplandeciente que defiende al pueblo escogido. Gabriel, el mensajero de rodillas dobladas que anuncia lo inevitable. Pero existe una jerarquía más profunda, un orden celestial que ha sido deliberadamente ocultado de los textos que lees cada domingo. Satanás, el acusador que opera bajo cadenas invisibles, conoce este secreto mejor que nadie. Él, que desafió al trono del Altísimo, el que arrastrará a un tercio de las estrellas del cielo, tiene un nombre grabado en su memoria que lo paraliza de terror absoluto. Las escrituras lo mencionan solo en fragmentos, como si los profetas mismos dudaran en revelar demasiado. Un ángel cuyo nombre significa destrucción pura. Un ejecutor del juicio final que no conoce misericordia porque su propósito no es salvar, sino cumplir la sentencia divina con precisión quirúrgica. Cuando las trompetas finales suenen y los sellos del Apocalipsis se rompan, no será Miguel quien lidere la aniquilación. No será Gabriel quien abra las puertas del abismo. El único ser celestial ante el cual incluso el príncipe de las tinieblas tiembla. Capítulo 1. El error que todo el mundo comete: Miguel no es el más poderoso. Hay un ángel del que nadie habla. Un ser tan poderoso que incluso Satanás, el acusador del universo, tiembla cuando escucha su nombre. Y no es Miguel. Durante siglos, la humanidad ha creído una mentira. Una mentira que ha sido perpetuada por películas, libros y sermones dominicales. Hemos sido condicionados a pensar que Miguel el Arcángel es el guerrero más poderoso del cielo, el único capaz de enfrentar al diablo. Pero la Escritura cuenta una historia completamente diferente. Una historia sobre jerarquías celestiales, sobre poder verdadero y sobre un ejecutor del juicio divino que opera en las sombras del abismo. Hoy vas a descubrir quién es realmente el ángel al que incluso los demonios temen mencionar. Para entender esto, necesitas conocer algo fundamental sobre cómo funciona el mundo espiritual. El universo no es un campo de batalla caótico donde ángeles y demonios pelean sin reglas ni límites. Existe una jerarquía precisa, un orden establecido por el Altísimo que ningún ser creado puede romper. En la cima de esta estructura están los ángeles más poderosos mencionados en la Escritura, cada uno con un rol específico en el plan divino. Miguel, el príncipe guerrero. Gabriel, el mensajero de los eventos apocalípticos. Satanás, el acusador caído que aún opera bajo restricciones divinas. Y finalmente, el que todos olvidan mencionar, Abadón, el ángel del abismo, el destructor que ejecuta el juicio final. Ahora bien, déjame mostrarte por qué todo lo que te han enseñado sobre Miguel está incompleto. Sí, Miguel es poderoso. Sí, es el protector de Israel y líder de los ejércitos celestiales. Pero cuando lees con atención el libro de Judas versículo 9, descubres algo perturbador. Cuando Miguel disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra él. En lugar de eso, dijo simplemente, que el Señor te reprenda. Piénsalo. El supuestamente ángel más poderoso del cielo no pudo enfrentar directamente a Satanás sin invocar la autoridad superior de Dios. Esto no es una señal de debilidad de Miguel, sino una revelación sobre la verdadera estructura del poder celestial. Miguel opera dentro de límites. Tiene un rol específico: proteger al pueblo de Dios y liderar batallas espirituales. Pero no es el ejecutor final del juicio divino. La cultura popular ha creado una imagen distorsionada del mundo angélico. Películas como Constantine, Legión o incluso series como Supernatural han pintado a Miguel como el guerrero definitivo, el único capaz de destruir al mal. Esta narrativa vende, es dramática, es fácil de entender.
pero ignora completamente lo que las Escrituras realmente enseñan sobre la jerarquía celestial. En el libro de Daniel capítulo 10 versículo 13, Miguel es llamado uno de los principales príncipes. Uno de los principales. No el principal. No el único. Uno entre varios. Esto significa que existen otros seres con poder comparable o incluso superior operando en dimensiones que la mayoría de la humanidad ni siquiera imagina. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque cuando estudias los textos apocalípticos con profundidad, cuando examinas no solo el libro de Apocalipsis sino también el libro de Job, los Salmos y ciertos escritos históricos que fueron excluidos del canon bíblico, comienzas a ver un patrón. Hay referencias constantes a un ángel del abismo. Un ser que no lucha en las batallas visibles como Miguel. Un ser que no anuncia mensajes como Gabriel. Un ser cuya única función es ejecutar el juicio divino cuando Dios decide que ha llegado el momento final. Este ángel aparece en Apocalipsis capítulo 9 versículo 11 con un nombre hebreo, Abadón. Y en griego, Apolión. Ambos nombres significan lo mismo, el destructor. Si quieres seguir explorando lo que nunca debió salir a la luz, suscríbete. Lo que hace que Abadón sea diferente de cualquier otro ángel es su naturaleza y su función. Miguel pelea batallas. Gabriel entrega mensajes. Pero Abadón ejecuta. No negocia. No advierte. No da segundas oportunidades. Cuando Abadón es liberado, su función es una sola, destruir todo aquello que Dios ha marcado para juicio. En Apocalipsis capítulo 9, cuando se abre el pozo del abismo, sale una plaga de langostas demoníacas con poder para atormentar a la humanidad durante 5 meses. Y estas criaturas no actúan solas. Tienen un rey sobre ellas. Un ángel del abismo. Ese ángel es Abadón. Lo fascinante es que incluso estas criaturas infernales, estos seres diseñados para causar tormento, están bajo su control absoluto. Esto te dice algo crucial sobre su poder, incluso los demonios le obedecen. La razón por la que Satanás teme a Abadón no tiene nada que ver con batallas épicas o duelos celestiales. Tiene que ver con autoridad. Satanás conoce perfectamente la jerarquía divina. Él fue parte de ella antes de su caída. Y sabe que mientras Miguel y Gabriel operan en el mundo visible, luchando batallas espirituales y entregando mensajes, Abadón opera en una dimensión completamente diferente. Abadón es el ángel que será liberado en el momento exacto que Dios decida terminar con el reino de las tinieblas. No antes. No después. En el momento preciso. Y cuando ese momento llegue, ni Satanás ni ninguno de sus demonios podrán hacer absolutamente nada para detenerlo. Porque Abadón no negocia. Abadón ejecuta. Ahora, probablemente te estás preguntando, si Abadón es tan poderoso, ¿por qué no lo mencionan en las iglesias? ¿Por qué no hay sermones sobre él? ¿Por qué la mayoría de cristianos ni siquiera han escuchado su nombre? La respuesta es incómoda pero simple, porque Abadón representa algo que muchas teologías modernas prefieren evitar. Representa el juicio divino sin misericordia. Representa el fin absoluto del mal sin posibilidad de redención. Representa un Dios que no solo es amor, sino también justicia implacable. Y esa imagen no encaja bien con la narrativa optimista que muchas iglesias contemporáneas prefieren predicar. Pero la Escritura no existe para hacernos sentir cómodos. Existe para revelar la verdad sobre cómo funciona realmente el universo espiritual. Entonces, ¿qué significa esto para ti? ¿Por qué deberías importarte conocer sobre Abadón si Miguel, Gabriel y Satanás son los nombres que todo el mundo reconoce? Porque entender la verdadera jerarquía celestial cambia completamente tu perspectiva sobre el bien y el mal. Cambia tu forma de entender las profecías. Cambia tu comprensión sobre el destino final de la humanidad. Cuando comprendes que existe un ángel cuya única función es ejecutar el juicio final, cuando entiendes que ese ángel está esperando la orden divina para ser liberado, cuando comprendes que ni Miguel ni Gabriel tienen ese poder, entonces comienzas a ver la Biblia de una manera completamente nueva. Comienzas a ver que el plan de Dios no es caótico. Es preciso. Es estructurado. Y tiene ejecutores específicos para cada fase.
Lo que estás a punto de descubrir en los próximos capítulos cambiará para siempre tu forma de leer las Escrituras. Vamos a explorar en detalle quiénes son realmente Miguel y Gabriel, qué papel juegan en el plan divino y por qué, a pesar de su poder, no son los que Satanás verdaderamente teme. Luego vamos a desenmascarar la verdad sobre el diablo, cómo opera, cuáles son sus límites reales y qué es lo único que le causa verdadero terror. Y finalmente, vamos a sumergirnos en los textos apocalípticos para revelar todo lo que se sabe sobre Abadón, el ángel del abismo. Sus apariciones en la Escritura. Su función en el juicio final. Y por qué incluso los ángeles caídos se paralizan cuando escuchan su nombre. Prepárate. Porque lo que viene destruirá todo lo que creías saber sobre el mundo espiritual. Capítulo 2. Miguel y Gabriel, los guerreros visibles del Altísimo. Miguel el arcángel. Gabriel el mensajero. Dos nombres que resuenan en el inconsciente colectivo de la humanidad. Dos seres celestiales cuyas apariciones en la Escritura han marcado los momentos más críticos de la historia humana. Pero aquí está el problema, la mayoría de la gente cree conocerlos, cuando en realidad solo han visto la versión hollywoodense de quiénes son. Hoy vamos a explorar qué dicen realmente los textos sagrados sobre estos dos ángeles. Vamos a descubrir sus verdaderos roles, sus batallas documentadas y por qué, a pesar de todo su poder, ninguno de los dos es el ángel que Satanás verdaderamente teme. Porque cuando termines este capítulo, entenderás que el mundo espiritual funciona de manera completamente diferente a lo que te han enseñado. Comencemos con Miguel. Su nombre en hebreo significa quien como Dios, y ese nombre por sí solo revela su función principal. Miguel no es simplemente un guerrero celestial. Es el defensor específico del pueblo de Israel. En el libro de Daniel capítulo 10 versículo 21, él es llamado vuestro príncipe, refiriéndose directamente a la nación de Israel. Esto significa que Miguel tiene una asignación territorial y temporal específica. No es el guardián de toda la humanidad. No es el protector universal del bien contra el mal. Es el príncipe que pelea las batallas espirituales relacionadas con el destino del pueblo hebreo. Esta distinción es crucial porque nos muestra que incluso los seres celestiales más poderosos operan dentro de jurisdicciones específicas asignadas por el Altísimo. La batalla más famosa de Miguel aparece en Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 al 9. Hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron. Este es el momento que Hollywood ama retratar, la guerra celestial definitiva, el enfrentamiento épico entre el bien y el mal. Pero necesitas entender algo fundamental sobre esta batalla. No fue una pelea donde Miguel ganó por ser más fuerte que Satanás. Fue una ejecución de juicio divino donde Miguel actuó como el instrumento de la voluntad de Dios. La diferencia es monumental. Miguel no derrotó al diablo por poder personal. Lo expulsó porque Dios había decretado que era el momento exacto para que Satanás fuera arrojado a la tierra. Miguel fue el ejecutor de esa orden, no el originador del juicio. Y aquí está el detalle que la mayoría pasa por alto. En el libro de Daniel capítulo 10 versículo 13, Miguel es descrito llegando para ayudar al ángel que había sido retenido por el príncipe del reino de Persia durante 21 días. Piénsalo. Un ángel enviado por Dios fue bloqueado durante 3 semanas por un príncipe demoníaco territorial. Necesitó la intervención de Miguel para romper esa resistencia espiritual. Esto nos revela algo crítico sobre la naturaleza de la guerra espiritual, no es instantánea, no es automática y requiere estrategia celestial. Incluso Miguel, con todo su poder, opera dentro de un sistema de jerarquías y tiempos divinos que no puede simplemente ignorar. Él no aparece cuando quiere. Aparece cuando Dios lo envía. Y esa distinción lo cambia todo. Ahora pasemos a Gabriel. Este ángel es fundamentalmente diferente a Miguel en función y propósito. Gabriel no es un guerrero. Es un mensajero. Pero no un mensajero cualquiera. Gabriel es el ángel que Dios envía cuando está a punto de cambiar el curso de la historia humana de manera irreversible. Su primera aparición documentada está en el libro de Daniel capítulo 8 versículo 16, donde se le ordena explicarle a Daniel la visión del carnero y el macho cabrío,
Una profecía que describía el ascenso y caída de imperios mundiales. Luego aparece nuevamente en Daniel capítulo 9 versículo 21 para revelar la profecía de las 70 semanas, posiblemente la profecía mesiánica más importante del Antiguo Testamento. Cada vez que Gabriel aparece, no viene a pelear. Viene a anunciar eventos que alterarán el destino de naciones enteras. Pero sus apariciones más famosas están en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículos 11 al 20, Gabriel se aparece al sacerdote Zacarías para anunciarle que su esposa anciana y estéril concebirá un hijo que preparará el camino para el Mesías. Zacarías duda. Y Gabriel, con una autoridad que revela su rango celestial, le dice: «Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas noticias». Nota la frase «estoy delante de Dios». Esto no es poesía. Es una declaración de posición en la jerarquía celestial. Gabriel tiene acceso directo al trono divino. No recibe órdenes a través de intermediarios. Recibe instrucciones directamente del Altísimo y las ejecuta sin desviación. 6 meses después, Gabriel aparece nuevamente. Esta vez ante una joven virgen en Nazaret llamada María. El mensaje que entrega en Lucas capítulo 1 versículos 26 al 38 es posiblemente el anuncio más importante en la historia de la humanidad, el nacimiento virginal del Hijo de Dios. Gabriel no viene a pelear demonios. No viene a expulsar principados. Viene a entregar información que cambiará eternamente la relación entre Dios y la humanidad. Su poder no está en la fuerza física sino en la autoridad de representar la voz divina. Cuando Gabriel habla, no está dando su opinión. Está transmitiendo un decreto celestial que será cumplido independientemente de la resistencia humana o demoníaca. Entonces, si Miguel es tan poderoso y Gabriel tiene acceso directo al trono de Dios, ¿por qué ninguno de los dos es el ángel que Satanás verdaderamente teme? Porque Satanás entiende algo que la mayoría de la humanidad ignora: Miguel y Gabriel son ángeles de proceso, no de ejecución final. Miguel pelea batallas en el tiempo presente. Gabriel anuncia eventos que están por venir. Pero ninguno de los dos tiene la autoridad para ejecutar el juicio final y definitivo sobre el reino de las tinieblas. Eso requiere un tipo diferente de ángel. Un ángel cuya única función no es pelear ni anunciar, sino destruir completamente todo aquello que Dios ha marcado para eliminación eterna. Un ángel que no opera en el mundo visible sino en las profundidades del abismo. Un ángel llamado Abadón. Lo fascinante de estudiar a Miguel y Gabriel es que sus apariciones siempre están documentadas en contextos históricos específicos. Miguel aparece relacionado con Israel. Gabriel aparece relacionado con anuncios proféticos. Sus roles son claros, sus límites son definidos y sus funciones son complementarias dentro del plan divino. Pero cuando llegas al libro de Apocalipsis y estudias las referencias a Abadón, descubres algo perturbador: este ángel no tiene un rol histórico. No tiene un pueblo específico que proteger. No tiene mensajes que entregar. Su única función es escatológica. Existe para un momento específico en el futuro cuando Dios decida que ha llegado el tiempo final. Y cuando ese momento llegue, cuando el quinto ángel toque la trompeta y se abra el pozo del abismo, Abadón será liberado para hacer lo que Miguel y Gabriel nunca fueron diseñados para hacer: ejecutar la destrucción final sin misericordia. Así que aquí está la verdad que necesitas entender: Miguel es poderoso, Gabriel es importante, pero ninguno de los dos representa el poder ejecutor final del juicio divino. Son instrumentos del plan de Dios en el tiempo presente. Son los ángeles que operan en lo visible, en lo histórico, en lo que la humanidad puede testificar y documentar. Pero existe una dimensión del poder celestial que opera en las sombras del abismo. Una dimensión que la mayoría de teólogos prefieren ignorar porque representa un aspecto de Dios que incomoda a las sensibilidades modernas. Representa un Dios que no solo salva sino que también destruye. Y el instrumento de esa destrucción final tiene un nombre: Abadón, el ángel del abismo, el destructor que incluso Satanás teme mencionar. Capítulo 3. Satanás, el acusador encadenado que aún opera. Satanás. El adversario. El acusador de los hermanos. El príncipe de este mundo.
Estos son los títulos que la Escritura le otorga. Pero aquí está la verdad que nadie te dice: Satanás no es libre. Nunca lo ha sido desde su caída. Opera bajo límites estrictos, bajo restricciones impuestas por el Altísimo que no puede romper sin importar cuánto poder aparente tener. Y cuando entiendes estos límites, cuando comprendes la verdadera naturaleza de su existencia encadenada, entonces descubres que es lo único que realmente le causa terror. No son las oraciones. No son los ayunos. No es Miguel ni Gabriel. Es algo mucho más definitivo. Es la certeza absoluta de su destrucción final en manos de un ejecutor celestial del que ni siquiera se atreve a hablar. Para entender esto correctamente, necesitamos regresar al principio. Al libro de Job. Aquí encontramos la escena más reveladora sobre cómo funciona realmente la relación entre Dios y Satanás. En Job capítulo 1 versículos 6 al 12, vemos a Satanás presentándose ante Dios junto con los hijos de Dios. Dios le pregunta de dónde viene, y Satanás responde que de rodear la tierra y andar por ella. Luego Dios mismo llama la atención de Satanás hacia Job, un hombre perfecto y recto. Y aquí está lo crucial: Satanás no puede tocar a Job sin permiso explícito de Dios. Lee esto con cuidado. El diablo, el acusador, el príncipe de este mundo, necesita autorización divina para actuar contra un solo ser humano. Esto destruye completamente la imagen de un Satanás todopoderoso operando libremente en el mundo. La conversación entre Dios y Satanás revela algo aún más profundo. Satanás acusa a Job de servir a Dios solo por los beneficios materiales. Dios le da permiso para probar a Job, pero con límites específicos, puede tocar sus posesiones, pero no su cuerpo. Luego, en el capítulo 2, Dios expande el permiso: puede tocar su cuerpo, pero no puede matarlo. Cada acción de Satanás está medida, controlada, limitada por decretos divinos que no puede violar. Esto no es una batalla entre iguales. Es un Dios soberano usando incluso al adversario para cumplir propósitos eternos que Satanás ni siquiera comprende. El diablo cree que está atacando. En realidad, está siendo usado como instrumento de refinamiento para los elegidos de Dios. Ahora mira lo que sucede en el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 22 versículo 31, Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Nota la palabra pedido. Satanás tuvo que pedir permiso. No pudo simplemente atacar a los discípulos. Tuvo que presentar una petición ante Dios, exactamente como lo hizo con Job. Y aquí está lo fascinante: Dios le concedió el permiso, pero dentro de límites. Jesús continúa diciendo: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Esto significa que incluso cuando Satanás recibe autorización para atacar, el resultado final ya está controlado por la intercesión divina. El diablo nunca tiene la última palabra. Nunca ha tenido el control real. Opera como un perro con correa, y esa correa es sostenida firmemente por el Altísimo. Pero entonces surge la pregunta obvia: si Satanás está tan limitado, ¿por qué parece tener tanto poder en el mundo? ¿Por qué la Escritura lo llama el príncipe de este mundo y el Dios de este siglo? Aquí está la respuesta: Satanás tiene autoridad temporal sobre sistemas humanos rebeldes, pero no tiene poder absoluto sobre el destino eterno. En Juan capítulo 14 versículo 30, Jesús dice: viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Satanás puede influenciar gobiernos, corromper culturas, engañar naciones, pero no puede tocar el alma redimida por Cristo sin permiso divino. Su reino es el reino de lo temporal, de lo perecedero, de lo que será destruido. Y él lo sabe. Esa certeza lo atormenta cada segundo de su existencia miserable. Y aquí llegamos al punto crítico: ¿qué es lo que realmente le causa terror a Satanás? No es la guerra con Miguel. Apocalipsis capítulo 12 nos dice que Miguel lo derrotó, pero esa derrota solo resultó en que Satanás fuera arrojado a la tierra, donde continúa operando con furia porque sabe que le queda poco tiempo. Tampoco son los mensajes de Gabriel, porque Gabriel solo anuncia eventos, no los ejecuta. Lo que le causa verdadero terror a Satanás es lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 20 versículos 1 al 3, un ángel descendiendo del cielo con la llave del abismo y una gran cadena,
capturándolo y encerrándolo por 1000 años en el abismo. Y luego, en los versículos 7 al 10, la sentencia final, ser lanzado al lago de fuego y azufre donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Pero aquí está el detalle que cambia todo: el ángel que ejecutará ese juicio final no es Miguel. Miguel ya cumplió su función al expulsarlo del cielo. El ángel que tiene la llave del abismo, el ángel que ejecutará la sentencia definitiva, es Abadón. Y Satanás lo sabe. Ha conocido la jerarquía celestial desde antes de la fundación del mundo. Conoce el rol de cada ángel. Y sabe que cuando Abadón sea liberado con la orden divina de ejecutar el juicio final, no habrá escape, no habrá negociación, no habrá segunda oportunidad. Será el fin absoluto e irreversible de su reino. Por eso incluso en Apocalipsis capítulo 9, cuando el pozo del abismo es abierto y salen las langostas demoníacas con poder para atormentar a la humanidad, estas criaturas tienen un rey sobre ellas, Abadón. Incluso los demonios operan bajo su autoridad cuando el juicio divino comienza a ejecutarse. Si quieres seguir explorando lo que nunca debió salir a la luz, suscríbete. La cultura popular ha creado una imagen de Satanás como un ser poderoso, independiente, casi igual a Dios en capacidad pero opuesto en moral. Esta es una mentira monumental. Satanás es una criatura. Fue creado por Dios. Tiene límites impuestos por Dios. Opera dentro de parámetros controlados por Dios. Y será destruido según el plan de Dios en el tiempo exacto que Dios ha establecido. No hay drama épico donde el bien y el mal luchan con resultados inciertos. Hay un Dios soberano ejecutando su plan eterno usando incluso la rebelión del adversario para cumplir propósitos que trascienden nuestra comprensión humana. Y el instrumento final de esa ejecución será un ángel que no negocia, no advierte y no da segundas oportunidades. Lo que hace que esta revelación sea tan impactante es que destruye completamente la teología dualista que muchas personas han adoptado sin darse cuenta. El dualismo enseña que Dios y Satanás son fuerzas opuestas pero iguales, luchando por el control del universo. La Escritura enseña algo radicalmente diferente: Dios es el creador absoluto, Satanás es una criatura caída, y el resultado final nunca estuvo en duda. Desde el momento de la caída de Satanás, su destino fue sellado. Lo único que ha variado es el tiempo que Dios le ha permitido operar, y ese tiempo no fue determinado por Satanás sino por el propósito eterno de permitir que la humanidad elija entre el bien y el mal con voluntad genuina. Entonces, cuando ves el mundo y observas el caos, la maldad, el sufrimiento, y te preguntas por qué Dios permite que Satanás continúe operando, recuerda esto: Dios no está luchando contra Satanás. Dios está usando incluso la rebelión de Satanás para refinar a sus elegidos, para separar el trigo de la cizaña y para demostrar que incluso el mayor adversario celestial no puede frustrar el plan divino. Y cuando llegue el momento exacto, cuando se cumpla el tiempo establecido, cuando el último ser humano haya tomado su decisión eterna, entonces el quinto ángel tocará la trompeta, el pozo del abismo será abierto y Abadón, el ejecutor del juicio final, el destructor que incluso los demonios temen, será liberado para completar lo que está escrito desde antes de la fundación del mundo, el fin absoluto del reino de las tinieblas. Capítulo 4. Abadón, el ángel del abismo que nadie se atreve a nombrar. Hay un nombre que aparece en la Escritura solo 2 veces. Un nombre que los rabinos judíos evitaban pronunciar en voz alta. Un nombre que representa el aspecto más aterrador del juicio divino. Abadón. En hebreo significa destrucción. En griego se traduce como Apolión, el destructor. Este no es un demonio. No es un ángel caído. Es un ejecutor celestial cuya única función es llevar a cabo el juicio final cuando Dios decrete que ha llegado el momento de terminar con todo. Y lo que estás a punto de descubrir sobre este ángel cambiará para siempre tu comprensión del poder celestial y del verdadero significado de la justicia divina. La primera mención de Abadón aparece en el libro de Job. Pero no como esperarías. En Job capítulo 26 versículo 6, leemos: el Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Aquí Abadón no es presentado como un ángel sino como un lugar, una dimensión de destrucción total donde nada puede esconderse de la mirada divina. Luego en Job capítulo 28 versículo 22,
el Abadón y la muerte dicen, su fama hemos oído con nuestros oídos. Aquí Abadón es personificado junto con la muerte, sugiriendo que no es simplemente un concepto abstracto sino una entidad con conciencia. Esta dualidad entre lugar y ser es precisamente lo que hace a Abadón tan único en la teología bíblica. Es simultáneamente el abismo donde habita la destrucción final y el ángel que ejecuta esa destrucción. Pero la revelación completa de quién es Abadón no llega hasta Apocalipsis capítulo 9 versículos 1 al 11. Aquí se abre el pozo del abismo y sale humo como de un gran horno. Del humo salen langostas con poder para atormentar a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes durante 5 meses. El tormento que causan es tan intenso que los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, desearán morir y la muerte huirá de ellos. Estas criaturas no son langostas literales. Son seres espirituales descritos con características que combinan elementos de caballos preparados para la batalla, rostros humanos, cabello como de mujer, dientes como de león y colas como de escorpiones. Y sobre todas ellas reina un ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Lo que hace que esta descripción sea absolutamente aterradora es el nivel de control que Abadón ejerce sobre estas criaturas del abismo. Estas langostas demoníacas no atacan a quien quieren. Tienen órdenes específicas, solo pueden atormentar a quienes no tienen el sello de Dios, no pueden matar a nadie durante los 5 meses establecidos y operan bajo límites de tiempo precisos. Esto revela algo crucial sobre Abadón, no es un agente del caos sino un ejecutor de juicio controlado. Cada acción que toma está medida, cada tormento está calculado y cada límite está establecido por decreto divino. Es el instrumento perfecto de la justicia de Dios porque no tiene voluntad propia aparte de ejecutar exactamente lo que se le ha ordenado. Ahora necesitas entender por qué incluso los demonios le temen. Cuando estudias la demonología bíblica, descubres que los espíritus inmundos suplican a Jesús que no los envíe al abismo. En Lucas capítulo 8 versículo 31, los demonios que poseían al endemoniado Gadareno le rogaban que no los mandase al abismo. Prefirieron entrar en cerdos y arrojarse al mar antes que ser enviados a ese lugar. ¿Por qué? Porque el abismo es la dimensión donde Abadón reina. Es el lugar de tormento anticipado antes del juicio final. Es donde los espíritus rebeldes son contenidos en espera del día del juicio. Y Abadón es el carcelero de esa prisión cósmica. Los demonios no le temen porque sea más fuerte que ellos en batalla, le temen porque representa su destino inevitable y la certeza absoluta de su destrucción eterna. Pero aquí está lo que realmente distingue a Abadón de Miguel y Gabriel, su naturaleza completamente escatológica. Miguel tiene un rol histórico documentado protegiendo a Israel. Gabriel tiene múltiples apariciones anunciando eventos a través de la historia. Pero Abadón solo aparece en contextos de juicio final. No tiene función en el tiempo presente. No protege. No anuncia. No participa en las batallas espirituales cotidianas. Existe exclusivamente para el momento cuando Dios decida que la historia humana ha terminado y que es tiempo de ejecutar el juicio definitivo. Es el ángel del fin. El ejecutor del Apocalipsis. El destructor que permanece encerrado en el abismo esperando la orden divina de ser liberado. Y aquí llegamos a una pregunta perturbadora. ¿Por qué Dios necesita un ángel específicamente diseñado para destrucción? La respuesta revela algo profundo sobre la naturaleza de la justicia divina. Dios es amor, pero Dios también es justo. Y la justicia verdadera requiere que el mal sea erradicado completamente, sin ambigüedad, sin posibilidad de retorno. Miguel puede expulsar a Satanás del cielo, pero no puede destruirlo eternamente porque ese no es su rol. Gabriel puede anunciar juicios venideros, pero no puede ejecutarlos porque ese no es su propósito. Se necesita un ángel cuya única función sea la ejecución final del juicio. Un ángel que no sienta compasión, que no negocie términos, que no ofrezca segundas oportunidades. Un ángel que simplemente destruya todo aquello que Dios ha marcado para destrucción. Ese ángel es Abadón. Si quieres seguir explorando lo que nunca debió salir a la luz, suscríbete. Los textos históricos fuera del canon bíblico también mencionan a Abadón, aunque con variaciones en su representación. En algunos escritos apocalípticos judíos del período del Segundo Templo,
Abadón es descrito como el ángel de la muerte definitiva, diferenciado del ángel de la muerte temporal que opera en el mundo presente. Esta distinción es importante. Existe un ángel que recoge las almas al momento de la muerte física, pero Abadón es el ángel de la muerte segunda, la muerte espiritual eterna mencionada en Apocalipsis capítulo 20 versículo 14. La muerte segunda es el lago de fuego, y Abadón es el ejecutor que lanza al lago de fuego todo aquello que debe ser destruido eternamente. Lo que hace que Abadón sea el ángel que Satanás verdaderamente teme no tiene nada que ver con poder bruto en combate. Tiene que ver con certeza absoluta. Satanás peleó contra Miguel y perdió, pero esa pérdida no fue definitiva. Fue expulsado del cielo pero continúa operando en la tierra. Satanás escucha los mensajes de Gabriel y los ignora porque son anuncios, no ejecuciones. Pero Abadón representa algo diferente. Abadón representa el momento cuando ya no habrá más tiempo. Cuando ya no habrá más oportunidades. Cuando ya no habrá más retrasos. Cuando la puerta del arca se cierra y las aguas comienzan a subir. Cuando el ángel pone su pie sobre el mar y sobre la tierra y jura por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no será más. Y aquí está el detalle final que conecta todo. En Apocalipsis capítulo 20 versículos 1 al 3, vemos a un ángel descendiendo del cielo con la llave del abismo y una gran cadena. Este ángel captura a Satanás, lo ata por 1000 años y lo arroja al abismo. La mayoría de los comentaristas bíblicos asumen que este ángel es Miguel. Pero el texto nunca lo identifica como Miguel. Solo dice un ángel del cielo. Y cuando conectas esto con Apocalipsis capítulo 9 donde Abadón es específicamente llamado el ángel del abismo que tiene autoridad sobre todo lo que sale de ese lugar, la conclusión se vuelve inevitable. El ángel que encadenará a Satanás y lo arrojará al abismo es Abadón. Porque ese es precisamente su dominio, su jurisdicción, su función. Es el guardián y ejecutor del abismo. Y cuando Dios ordene que Satanás sea encerrado allí, será Abadón quien ejecute esa orden sin vacilación, sin misericordia, sin posibilidad de escape. Entonces, ¿quién es realmente Abadón? Es el ángel que Dios creó específicamente para el fin. Es el ejecutor del juicio final. Es el destructor que no conoce compasión porque fue diseñado para una función singular, erradicar completamente todo aquello que se opone eternamente a la santidad de Dios. No es el ángel más poderoso en términos de fuerza física. Es el ángel más definitivo en términos de autoridad escatológica. Y esa autoridad, esa certeza de destrucción final e irreversible, es lo que hace que incluso Satanás, el acusador del universo, tiemble cuando piensa en el día que Abadón será liberado del abismo con la orden divina de ejecutar el juicio final. Capítulo 5, la guerra final, cuando Abadón sea liberado. Hemos llegado al momento final. Al punto donde todas las piezas del rompecabezas celestial encajan. Ahora entiendes que Miguel es el guerrero de las batallas presentes, Gabriel es el mensajero de los eventos proféticos, Satanás es el acusador encadenado operando bajo límites divinos y Abadón es el ejecutor del juicio final que permanece en el abismo esperando la orden definitiva. Pero la pregunta que queda es esta: ¿qué sucederá cuando ese momento llegue? ¿Qué ocurrirá cuando el quinto ángel toque la trompeta y Abadón sea liberado con autoridad plena para ejecutar la destrucción final? Lo que estás a punto de descubrir no es especulación teológica. Es lo que está escrito en las profecías sobre el fin de todas las cosas. La secuencia de eventos está claramente establecida en el libro de Apocalipsis. Primero vienen los 7 sellos. Luego las 7 trompetas. Y finalmente las 7 copas de la ira de Dios. El quinto sello en Apocalipsis capítulo 6 versículos 9 al 11 revela las almas de los mártires bajo el altar preguntando hasta cuándo tardará el juicio. Se les dice que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos que también serán martirizados. Esto establece algo crucial: existe un número específico, un momento exacto en el tiempo cuando Dios dirá basta. Cuando ese número se complete, cuando el último mártir de su vida, cuando el último ser humano tome su decisión eterna, entonces comenzará la secuencia final del juicio. Cuando el quinto ángel toque la trompeta en Apocalipsis capítulo 9 versículo 1, veremos a una estrella que cayó del cielo a la tierra. A esta estrella se le da la llave del pozo del abismo. Muchos teólogos debaten quién es esta estrella.
Algunos dicen que es un ángel caído. Otros dicen que es Cristo mismo. Pero el texto es claro, esta estrella tiene autorización divina para abrir el abismo, lo que significa que está ejecutando una orden directa de Dios. Cuando el pozo se abre, sale humo como de un gran horno y el sol y el aire se oscurecen por el humo. Del humo salen las langostas con poder de escorpiones. Y sobre ellas reina Abadón, el ángel del abismo, finalmente liberado para comenzar la fase de tormento que precede al juicio final. Lo que hace que este momento sea tan significativo es que marca el punto de no retorno. Hasta este momento en la tribulación, ha habido advertencias. Ha habido sellos que se abren gradualmente. Ha habido trompetas que suenan como alarmas divinas. Ha habido oportunidades para que la humanidad se arrepienta. Pero cuando Abadón es liberado, cuando el abismo se abre y comienza el tormento de 5 meses, estamos entrando en la fase donde el juicio ya no es reversible. La puerta de la misericordia comienza a cerrarse. El tiempo de decisión está llegando a su fin. Y lo que viene después es progresivamente más devastador hasta llegar al lago de fuego donde todo lo que se opone a Dios será destruido eternamente. Ahora conectemos esto con Satanás. Recuerda que en Apocalipsis capítulo 12, Miguel expulsa a Satanás del cielo a la tierra. El diablo desciende con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Opera durante la tribulación engañando a las naciones, persiguiendo a los santos y estableciendo su sistema de control global a través de la bestia y el falso profeta. Pero su tiempo está contado. En Apocalipsis capítulo 20 versículos 1 al 3, después del regreso visible de Cristo y la batalla de Armagedón, vemos a un ángel descendiendo del cielo con la llave del abismo y una gran cadena. Este ángel prende al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, lo ata por 1000 años y lo arroja al abismo. Lo encierra y pone un sello sobre él para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Este es el momento que Satanás ha temido desde su caída original. No la expulsión del cielo. No las derrotas en batallas espirituales. No los fracasos de sus planes para destruir al pueblo de Dios. Lo que verdaderamente teme es ser arrojado al abismo, al dominio de Abadón, donde no tendrá ningún poder, ninguna influencia, ninguna capacidad de actuar. Será reducido a la impotencia absoluta durante 1000 años mientras Cristo reina en la tierra con sus santos. Y este encarcelamiento no será ejecutado por Miguel, el guerrero que ya lo expulsó del cielo, sino por el ángel que tiene autoridad sobre el abismo. El ángel cuyo nombre significa destrucción. El ángel que no conoce negociación ni misericordia. Abadón. Pero incluso esto no es el final. Apocalipsis capítulo 20 versículos 7 al 10 revelan que después de los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión por un breve tiempo. Saldrá a engañar a las naciones una vez más, reunirá un ejército innumerable para atacar el campamento de los santos. Pero fuego descenderá del cielo y los consumirá. Y entonces viene la sentencia definitiva, el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta es la destrucción final. La erradicación eterna del mal. Y el ejecutor de este juicio, el ángel que tiene autoridad sobre la destrucción definitiva, es Abadón. Ahora entiende por qué esta revelación cambia todo. La guerra espiritual no es un conflicto eterno entre fuerzas iguales. No es una batalla donde el resultado está en duda. Es la ejecución sistemática de un plan divino que tiene fases específicas, ejecutores designados y un resultado absolutamente garantizado. Miguel cumple su rol en el tiempo presente. Gabriel anuncia los eventos que deben venir. Satanás opera dentro de límites estrictos que no puede romper. Y Abadón espera en el abismo hasta que llegue el momento exacto cuando Dios ordene la destrucción final de todo lo que se opone a su santidad. Cada ángel tiene su función. Cada función tiene su momento. Y cuando todas las piezas se ejecuten en el orden establecido, el mal será erradicado completa y eternamente. Si quieres seguir explorando lo que nunca debió salir a la luz, suscríbete. Entonces, ¿qué significa esto para ti ahora, en el presente? Significa que vivimos en el tiempo de decisión. El tiempo donde todavía hay oportunidad de arrepentimiento.
El tiempo donde la puerta de la misericordia está abierta. Pero ese tiempo no es infinito. Apocalipsis capítulo 10 versículo 6 registra a un ángel poderoso jurando por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no será más. Llegará un momento cuando ya no habrá más oportunidades. Cuando los sellos se hayan abierto completamente. Cuando las trompetas hayan sonado su última nota. Cuando Abadón sea liberado y el juicio final comience a ejecutarse sin reversión posible. Y en ese momento, tu destino eterno ya estará sellado según las decisiones que tomaste cuando todavía había tiempo. La jerarquía celestial existe para ejecutar la voluntad de Dios con precisión absoluta. Miguel protege y pelea. Gabriel anuncia y revela. Satanás acusa dentro de límites que exponen el corazón humano. Y Abadón destruye todo lo que debe ser eliminado eternamente. Esta no es una estructura caótica. Es un sistema perfectamente diseñado donde cada ser cumple su función exacta en el momento exacto para el propósito eterno de separar definitivamente la luz de las tinieblas, el bien del mal, lo santo de lo profano. Y cuando llegue el día final, cuando el último juicio sea ejecutado, cuando el último enemigo sea lanzado al lago de fuego, entonces se cumplirá lo que está escrito, ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora vuelve al principio. Recuerda la pregunta con la que comenzamos, ¿quién es el ángel al que incluso Satanás teme? No es Miguel, el guerrero de las batallas presentes. No es Gabriel, el mensajero de los eventos proféticos. Es Abadón, el ángel del abismo, el ejecutor del juicio final, el destructor que permanece encerrado esperando la orden divina para ser liberado. Es el ángel del que nadie habla porque representa el aspecto de Dios que incomoda a las teologías modernas. El Dios que no solo salva sino que también juzga. El Dios que no solo perdona sino que también destruye eternamente todo aquello que rechaza su misericordia. Y ese Dios ha designado un ejecutor específico para llevar a cabo ese juicio, Abadón, cuyo nombre significa destrucción, cuya función es erradicar el mal y cuya liberación marcará el principio del fin de todas las cosas. Ahora lo sabes. Ahora entiendes. Y esa comprensión cambia completamente tu forma de ver el mundo espiritual, las profecías bíblicas y el verdadero significado del poder celestial.